Buenos días, docente. Mi nombre es Catalina Flores y hoy les daré a conocer los diferentes procesos que se emplean en la minería con el método Open Pit, cielo abierto o rajo abierto. Este método se desarrolla en la superficie del terreno y se utiliza en los yacimientos que presentan una forma regular y afloran en la superficie o cerca de esta. Es el método que más se ve en Chile, particularmente en la explotación de yacimientos de metales básicos y preciosos, como el cobre, el oro y la plata, junto con otros tipos de metales como el níquel y el uranio. Antes de explicar los procesos para la extracción del yacimiento, le explicaré algunos conceptos claves para entender mejor el proceso. Los bancos corresponden a uno de los horizontes que se extrae el mineral. El banco se va cortando hacia abajo generando una superficie escalonada. La altura de cada banco depende de la altura que alcanza la pala que carga el camión y de la competencia de la roca. Acá tenemos la berma, que es la franja horizontal de la cara de un banco. Su propósito es detener los derrames de material que se pueden producir al interior del rajo, evitando también que puedan afectar a las diferentes máquinas que operan y las personas. También acá tenemos el pretil, que tiene como propósito evitar que caiga la marina, es decir, el producto del disparo, y también sirve de guía para que los camiones sepan que después del pretil viene un vacío. Ángulo de talud. El ángulo de talud es el plano inclinado que se forma por la sucesión de las caras verticales de los bancos y las bermas respectivas y representa una inclinación de 65 a 75 grados con respecto a la horizontal, dependiendo de la calidad geotécnica de la roca que conforman el talud. Por ejemplo, si el banco representa un ángulo muy bajo, quiere decir que la roca es de mala calidad. Si representa un ángulo entre los 70 y 80 grados, nos dice que la roca es de buena calidad. Y si representa un ángulo recto, nos dice que la roca es competente. También se producen diferentes tipos de fallas cuando el ángulo de talud es muy alto. Entre ellas encontramos la falla arco circular, la planar, la tipo cuña, la tipo volteo y por último la tipo pandeo y pateo. Acá podemos ver un deslizamiento tipo cuña, que se produce al haber una intercepción de dos planos de fallas y se deslizan en forma de cuña como de un triángulo hacia abajo. Para detener este tipo de fallas se realiza una fortificación con cables de acero que atraviesan todas las fallas. Procesos para la extracción a rajo abierto. Primero tenemos la perforación, las cuales se realizan en el banco con una perforadora llamada martillo en el fondo o DTH, entre distancias regulares entre sí, de manera que atraviesen toda la altura del banco, para que al introducirse los explosivos de la detonación permitan fragmentar toda la roca. Estas perforaciones de la mina de rajo abierto se le denominan pozos, que son como las coronas en una mina subterránea, las cuales presentan diferentes medidas. En las cuales encontramos el esparciamiento de precorte o corte. Es el espacio que está entre las perforaciones de precorte, que son aquellas que van al costado. Está el esparciamiento de producción, que son la distancia entre las perforaciones de producción, las que no van al costado. Está el burden, que es la distancia entre las perforaciones de precorte y producción. Y por último tenemos la cara libre, que es el espacio que queda después de las perforaciones. El esparciamiento de precorte se calcula multiplicando 16 por el diámetro de perforación que nos entregan. Este resultado, como está en pulgadas, debemos pasarlo a centímetros, multiplicándolo por 2,54 y pasarlos a metros, multiplicándolo por 100. Luego, para calcular el esparciamiento de producción, el resultado que nos dio el esparciamiento de precorte lo multiplicamos por 2. Y para calcular el burden, el resultado del esparciamiento de producción lo multiplicamos por 1,6.
Para calcular el largo del pozo de precorte y el largo del pozo de producción, se utiliza el teorema de Pitágoras, donde h elevado a 2 en la hipotenusa es igual a elevado a 2 más b elevado a 2 al cuadrado, en donde a es la altura del banco, b corresponde al burden y la hipotenusa es el largo del precorte. Entonces calculamos el burden elevado al cuadrado más la altura del banco elevado al cuadrado nos da el largo del precorte. Al tener este resultado ya podemos sacar el porcentaje de la pasadura, ya que ya sabemos que el 100% corresponde al largo del precorte. Entonces a este porcentaje le sacamos el porcentaje de la pasadura que nos entregan. Luego, para sacar el largo de producción, debemos sumar el resultado de la pasadura más el largo del precorte, el cual lo sacamos con el teorema de Pitágoras. A partir de estos datos ya podemos calcular la cantidad de pozos de precorte, dividiendo el largo del rajo por el esparciamiento de corte. Y para la cantidad de pozos de producción debemos dividir el largo del rajo por el esparciamiento de producción. El resultado es la cantidad de los tiros por fila. ¿Y cómo sabemos la cantidad de filas? Dividiendo el ancho del rajo por el burden o cara libre. Así ya podemos saber exactamente la cantidad de pozos de producción y de precorte que van en el diagrama de explosivos, multiplicando la cantidad de tiros de producción por las filas que calculamos y sumándoles los pozos de precorte. La tronadura. Cada uno de estos hoyos o pozos son cargados con explosivos y se le introduce un detonante eléctrico que se detona mediante control remoto. Se establece una secuencia de detonaciones entre los diferentes hoyos de una tronadura, de manera que la roca sea fragmentada en etapas, partiendo de la cara expuesta del banco hacia adentro. Se pueden explotar varios bancos a la vez y siempre a una misma hora. Al realizarse la tronadura, hay una persona encargada de entregar la quemada, que es cuando termina la detonación. Carguillo y transporte. El material tronado es cargado en camiones de gran tonelaje mediante gigantescas palas eléctricas. Estos equipos llenan los camiones en una operación seguida, desde que queda disponible el banco después de la tronadura. La sobrecarga, estéril, ganga o lastre es el material sin valor. Debe ser removido antes de empezar a producir, de manera que permita acceder al mineral más superficial de la mina. Es decir, se debe realizar el pre-stripping, que significa extraer el material estéril para dejar al descubierto el mineral. Y se produce una relación mineral-estéril. Lo que quiere decir esta relación mineral-estéril, que en este caso corresponde a 1:2, es que para sacar un camión de mineral debemos sacar 2 camiones de estéril. En toneladas es, por ejemplo, para sacar 100.000 toneladas de mineral debemos sacar 200.000 toneladas de estéril. En total sacamos 300.000 toneladas al día. Lo que esta relación permite es la estabilidad de las paredes del rajo. En el aspecto operacional y económico se requiere minimizar esta razón, es decir, mover la menos cantidad posible de material para alcanzar el mineral. Así los costos no son tan altos, y si esta relación es muy grande, los costos suben, y esto puede provocar que la mina se derrumbe. En el transporte, camiones de 240 a 300 toneladas cargan el material mineralizado y el material estéril a diferentes destinos. El mineral con ley a chancadores, el material estéril a botaderos y el material de baja ley a botaderos especiales. Así es el proceso para la extracción del yacimiento en la mina a rajo abierto.